Bienvenidas, bienvenidos a esta masterclass que hacemos hoy con un tema que nos parece que es interesante y creo que también os ha parecido interesante a vosotros porque ha despertado muchísimo interés, muchas preguntas. Sé que hay gente que lo puede hacer en directo y gente que no, así que la vais a poder ver después en diferido. Mi nombre es Ana Gil y soy la codirectora del Instituto de la Pareja, que estamos ubicados en España. En concreto, estamos en la parte de Murcia. Y hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, esto que nos permite hacer esto de hacer las cosas online, que podemos conectarnos con personas que están en diferentes países y un profesional al que además tenemos muchas ganas de escuchar, que es Felipe García. Felipe García es doctor en psicología y es director doctorado en salud mental de la Universidad de la Concepción en Chile, profesor asociado a esta misma universidad también y es escritor y colaborador del libro de hipnosis clínica y terapia breve en pacientes con abusos sexuales. Además, es autor de diferentes artículos de investigación que tienen que ver con esta temática que hoy nos ocupa, que tiene que ver con el abuso sexual y con el trauma. En concreto, hoy el tema que vamos a comentar es la terapia sistémica breve aplicada al trauma por abuso. La razón por la que hacemos esta masterclass y precisamente con este tema es porque es uno de los temas que vamos a ver en el posgrado que hacemos en el Instituto de la Pareja, que es experto clínico en prevención e intervención en abuso sexual. Este posgrado, además de hablar de la prevención del abuso, de hablar de temas como educación en sexualidad y otros que tienen que ver con la prevención del abuso, hablamos de la valoración del abuso sexual y además, algo que creo que hace que este posgrado sea exclusivo, es que vemos la intervención en el abuso sexual desde tres paradigmas diferentes. Desde la terapia integrativa, la vemos también desde las terapias del trauma aplicadas al abuso sexual, al tratamiento del abuso sexual, y además vemos también la terapia sistémica breve aplicada al tratamiento del abuso sexual. Y esto creo que nos permite a los profesionales tener una visión mucho más ecléctica y que se ajuste mejor a los pacientes a la hora de intervenir. Además vamos a ver la intervención tanto en la infancia como en la edad adulta. Recordemos que el abuso sexual, la mayor parte se va a revelar cuando uno es adulto y muchas veces la primera vez va a ser en esa consulta de terapia, a veces por cualquier otro motivo, pero que de repente el paciente, con esa confianza que tiene con nosotros como terapeutas, pues revela que ha sufrido ese abuso. ¿Qué hacen en ese momento? ¿Cómo acompañarles? Es todo lo que vamos a ver. Así que hoy vamos a hacer una primera aproximación a esta terapia. Seguramente muchos de los que estáis aquí porque ya conocéis este tipo de terapias y os interesa profundizar más o porque simplemente os encanta escuchar a Felipe, que siempre pues nos aporta algo interesante en este tema, ¿verdad? Algunos sonreís porque sí, porque os gusta escuchar a Felipe. Otros probablemente estéis aquí porque esto os parece algo totalmente novedoso, terapia sistémica breve aplicada al abuso. ¿Esto cómo se hace? ¿Cuál es este tipo de abordaje? Entonces creo que para todos puede ser interesante desde la razón por la que hoy os estáis conectando. Muchísimas gracias por vuestro interés, por estar aquí y porque al final a todos creo que nos une algo, nos une esa pasión que nos lleva a atender a nuestros pacientes. Quizás algunos no trabajéis en la terapia, pero os parece interesante también este tema y tenemos esto en común. Así que bienvenidas, bienvenidos y comentaros también que después de esta clase vais a recibir todos un regalo, un obsequio del Instituto de la Pareja, que será un descuento para poder apuntaros a este posgrado si queréis. Vamos a comenzar en breve este mes de noviembre. Así que nada, pues con muchas ganas de poder comenzar y muchísimas gracias, Felipe, por sacar un hueco para poder hacer esta masterclass. Bueno, yo lo comento por si Felipe no lo va a decir, pero Felipe literalmente acaba de acabar una clase para comenzar esta otra masterclass, así que muchísimas gracias. Y nada, adelante. Muchísimas gracias, Ana, por tu invitación a compartir esta clase, ¿no? Con tantas personas que de distintos lugares de España y América veo, ¿no? México, España, Uruguay, Chile al menos, ¿no? Me imagino que nos acompañan también personas de otros lugares de América. Además, gracias Ana por invitarme a participar de esta especialidad, ¿no? De experto clínico en prevención e intervención en abuso sexual, ¿no? Que ya estamos desarrollando por segundo año y donde esperamos también ser un aporte a lo que ustedes están haciendo desde España, ¿ya?
Y bueno, y gratitud también a todas las personas que están presentes, en especial a aquellas que tienen la cámara encendida. Así me permite sentir que estamos compartiendo entre humanos, ¿no? Y no entre bots. Así que muchísimas gracias. Y vamos a comenzar a hablar, ¿no? De este tema de la terapia sistémica breve para el abuso sexual, hablando de la terapia sistémica breve y cómo esta aporta a la terapia con personas que han sufrido experiencias de abuso sexual, ¿no? El abuso sexual yo diría que es uno de los primeros temas que surgen cuando aparece la psicoterapia en el horizonte, con el psicoanálisis, ¿ya? Y de hecho, parte importante de las consultantes que Sigmund Freud atendió eran personas que relataban experiencias de abuso sexual, ¿no? El caso de Anabol, el caso de Dora, entre otros, ¿no? Solo que en el imaginario psicoanalista, sobre todo después del caso Dora, Freud dudó sobre si estos relatos de experiencias de abuso eran reales o no, ¿ya? Y de hecho llegó a sentenciar luego de Dora de que esta experiencia relatada podía ser perfectamente real o imaginada, ¿no? Y eso usted entenderá que contribuyó a justificar la falta de credibilidad de los relatos que se le dio durante muchas décadas, ¿no? Personas que acusaban abuso sexual perfectamente podía ser una fantasía, por cuanto el inconsciente no distingue entre realidad y fantasía, que es una frase también de Freud. Yo iría provocando mucho daño a las víctimas y pocas herramientas a quienes nos dedicamos a la intervención, ¿no? Eh, a pesar de tanto tiempo, me insisto que en los orígenes de la psicoterapia surge el tema del abuso sexual, asociado a una sintomatología muy particular que se le llamaba en ese minuto histeria, ¿no? A pesar de ese tiempo que ha transcurrido, poco sabemos del abuso sexual. Ya tan poco que uno de los constructos principales que nos permiten dar cuenta de las consecuencias de un abuso fue recién eh, propuesto hace un poquito tiempo atrás, no más de una década, que este concepto de trauma complejo. ¿Ya? Es un término reciente que ni siquiera lo recoge el DCM, si lo hace el CIE 11, pero que refleja justamente las consecuencias que puede tener una persona que vive experiencias de abuso de distinta índole, sexual, negligencia, abandono, entre ellas el miedo al abandono, entre ellas la desregulación emocional, entre ellas dificultad para establecer vínculos, que si ustedes ven esa pequeña descripción de lo que es trauma complejo, ya estamos viendo un solapamiento con otro trastorno muy popular que es el trastorno límite de la personalidad. O sea, con lo que sabemos hoy día, más que aclarar las cosas, todavía seguimos confundiéndolas, ¿no? Hay todo un movimiento hoy día psiquiátrico y psicológico que plantea que trauma o trastorno límite de la personalidad no sería más que una manifestación de trauma complejo. ¿Ya? Eh, bueno, con todo también sabemos que las intervenciones tienen sus limitaciones. Gran parte del problema de la intervención psicoanalítica, como ya lo mencionamos, radica por un lado de la falta de credibilidad que algunos arguían respecto a la víctima y también su enfoque intrapsíquico. ¿Ya? El abuso sexual es una experiencia que alguien le hace, o más de alguien le hace a otra persona, o sea, es interpersonal, ¿no? Y asumir una terapia absolutamente intrapsíquica deja de lado lo interpersonal, deja de lado lo contextual y deja de lado también la responsabilidad que tiene el victimario, las personas que rodean a la víctima y cómo ha funcionado en general la sociedad para que ese abuso se haya llevado a cabo. ¿Ya? La terapia familiar estructural, con el cual el enfoque sistémico breve tiene obviamente cercanía, también a mi entender, yo diría que no diría que erra ni falla, ¿no? Pero yo creo que también complica el asunto cuando atribuye el abuso a la falta de cuidado de la madre, ¿ya? Como aparece en muchos textos iniciales de los años 70 que planteaba como la función principal maternal era la protección de los hijos. Y por lo tanto, si había abuso intrafamiliar, había una madre que no había cumplido su función. Y yo creo que a esta altura del desarrollo de la cultura entendemos que la responsabilidad del cuidado no recae solamente en la madre, ¿no? Y además, aparte de ser una responsabilidad que tiene que ser distribuida por las distintas personas que rodean a la víctima y además por la sociedad en su conjunto, además de eso, olvida esa hipótesis nuevamente al victimario.
¿ya? Hay un victimario que hace algo aprovechando ciertas circunstancias y probablemente con creencias que justifican su actuar y que no se abordan, ¿no? Bueno, ante esto, a mi parecer, por ciertas formas de mirar las cosas que tiene el enfoque sistémico breve, podría este enfoque aportar en el tratamiento de personas que han sufrido experiencias de abuso sexual. Y eso es lo que quiero argumentar en esta pequeña charla, ¿no? ¿Qué elementos, qué principios, qué ideas permiten considerar la terapia sistémica breve como un modelo que podría ser un aporte? No digo que solucione todo, no digo que sea la panacea, no digo que haya otros modelos que también aporten, ¿ya? Yo digo que este sí puede aportar, incluso debido a su versatilidad, podría perfectamente este enfoque complementar en los enfoques que probablemente usted mismo utiliza para ayudar a las personas que han sufrido estos eventos, estas experiencias. ¿Ya? Estoy intentando hace rato de dejar esto en silencio. Ahí está. Voy a compartir una diapo y a partir de esto vamos a continuar conversando, ¿no? Bueno, vamos a hablar entonces de la terapia sistémica breve aplicada al trauma por abuso, para lo cual tengo que explicar lo que es la terapia sistémica breve porque probablemente muchos saben lo que es y otros no tienen tan claridad y a veces la confunden con la terapia sistémica familiar, la terapia familiar estructural, entre otros, ¿no? Eh, la terapia sistémica breve voy a partir acá, ¿no? Con seis ideas que nos guían. De eso va a tratar. Vamos a hablar de seis ideas que nos guían. Voy a argumentar estas ideas, cómo se aplican en la terapia de personas que han vivido experiencias de abuso. Y luego, obviamente, vamos a dejar al final un bloque para preguntas. ¿Ya? La primera idea es que este modelo busca integrar y no dividir, ¿no? Es un modelo integrador, un modelo que busca unir modelos que tienen elementos comunes para entregar un aporte eh, con más aristas, ¿no? Más, quizá incluso dando cuenta de la complejidad del fenómeno, en lugar de decir, por ejemplo, que otros modelos no aportan o excluir otras formas de ayuda, ¿no? Eh, Probablemente la terapia sistémica breve no se caracteriza por su novedad, por cuanto tiene o está compuesta por modelos que probablemente ustedes conocen, pero sí se va a caracterizar por su utilidad, ¿ya? Es un modelo pragmático, es un modelo que se puede enseñar, aplicar, evaluar sus resultados y de alguna manera también confirmar o comprobar si es eficaz en las intervenciones, ¿no? Debido a sus características particulares, ¿no? Entre ellos el plazo definido, objetivos claros, entre otros, ¿no? ¿Y qué es lo que integra la terapia sistémica breve? Principalmente tres modelos, ¿no? Lo principal en la terapia breve centrada en soluciones, que probablemente es un modelo que la mayoría conoce. De hecho, desde la terapia breve centrada en soluciones es de donde surge este deseo integrador por parte de algunos colegas como Marbella más en España, Ruperto Charles en México, eh, Barry, se me olvida el apellido, que escribió este libro Pescando Barracudas en Estados Unidos, y otros más, entre ellos obviamente lo que estamos haciendo nosotros en Latinoamérica. ¿Ya? Todos formados en terapia breve central en soluciones, pero con la perspectiva de que, sobre todo cuando trabajamos en trauma, que yo diría que es lo que terminó abriendo la puerta, no toda la gente que llegaba a sesión quería hablar de soluciones o quería hablar de futuro, ¿ya? Había muchas personas que querían hablar de su sufrimiento, ¿ya? Del problema, y hay personas que querían contar historias de su vida, ¿no? Y justamente para hablar del problema, la terapia estratégica breve o del MRI entregaba caminos que podían ser también útiles para poder ayudar a estas personas. Y para hablar de relatos, historias de vida, probablemente la terapia narrativa también nos aportaba algunas herramientas que hacían de este relato, de este contar historias, algo realmente terapéutico. ¿Ya? Debido a sus elementos comunes, entre ellos que son enfoques constructivistas, construccionistas, muy enfocados en la relación, además son enfoques pragmáticos, con objetivos claros y tiempos limitados, entonces eran integrables entre ellos sin sentir que uno traicionaba sus principios, ¿no? Y de hecho, como muchos saben, la terapia breve centrada en soluciones deriva de la terapia estratégica breve y la terapia narrativa reconoce una gran inspiración de Gregory Bateson, que es también inspirador de la terapia estratégica breve.
De hecho, también hay algunos terapeutas centrados en soluciones que al observar a un terapeuta narrativo en acción, observan en esa acción elementos de hipnosis ericksoniana, como lo hace Bill O'Halloran, entre otros. Aun cuando el terapeuta narrativo no se reconoce como ericksoniano, en ningún caso. Pero lo que hace se parece. Esto es la idea entonces de integración. Nosotros no consideramos que este es el único camino, no consideramos que hay otros caminos que también sean importantes y válidos. Eh, Pensamos más bien en compartir y dialogar en beneficio de nuestros consultantes que competir por cuál es el modelo mejor, ¿tá? Aun cuando, por supuesto, nos interesa demostrar que lo que hacemos funciona, ¿tá? Y que eso no se deba o no se argumente solo por mi retórica, ¿ya? Sino con evidencia. Y por lo tanto, consideramos la terapia sistémica breve un modelo que busca basarse en evidencia. Y ya tenemos bastante evidencia acumulada que nos permiten sostener de que efectivamente funciona en una cantidad importante de casos eh, y probablemente en trauma, claramente sí, lo hemos probado nosotros mismos. Y en trauma por abuso vamos encaminados a mostrarlo, ¿no? Aun cuando la evidencia clínica y no empírica nos muestra que tiene resultados que son sumamente llamativos, por decirlo de alguna manera. La segunda idea de la terapia sistémica breve es que nosotros creemos en las personas, ¿no? Creemos en ellos, creemos que las personas pueden, ¿ya? Creemos que las personas son capaces de, ¿no? Creemos que todas las personas tienen recursos, ¿ya? Que todas las personas tienen herramientas, competencias, experiencias, buenas o malas, pero que de alguna manera te van enseñando cómo seguir viviendo, para bien o para mal. No decimos que toda experiencia, por mala que sea, es positiva, porque eso es para mí una falta de respeto para quienes han sufrido experiencias traumáticas como un abuso sexual, la tortura o la violación. Las experiencias malas son malas, no dejan de serlo por el hecho que nos permitan acumular experiencia, ¿ya? Pero la experiencia acumulada nos permite tomar decisiones respecto a cosas nuevas que nos van pasando en la vida y eso a veces también facilita que las nuevas decisiones sean mejor informadas, ¿no? Creemos que la vida de todos ha sido compleja. Nadie ha tenido una vida fácil. Todos hemos enfrentado distintas circunstancias en nuestra vida que han sido obstáculos, problemas, enfermedades, no pérdidas, y sin embargo hemos salido adelante. Hemos logrado surgir, ¿no? Hemos logrado a veces resolviendo esos problemas y a veces continuando a pesar de ellos, ¿ya? Pero como sea, esto implica la semilla de que hay algo que probablemente podemos rescatar, ¿no? Tengo la impresión, y lo digo como un psicólogo especialista en trauma, que muchas veces las experiencias traumáticas desconectan a las personas de sus recursos. ¿Ya? No es que los tengan, no es que no los posean, sino que el camino para llegar a ellas se hace más largo, más incierto, más trabado, ¿no? Y creo que la recuperación del trauma, ya sea por una intervención psicoterapéutica o ya sea a través de los propios recursos personales o interpersonales de quien fue víctima, consiste en recuperar el camino, ya recuperar el camino que conduce a las personas a sus propios recursos, ¿no? Entre ellos, valorar, por ejemplo, aquello para lo cual probablemente somos buenos, o valorar aquellos principios que guían nuestras vidas y que nos permiten no preservar nuestros valores y nuestra forma de ver la vida. En base a eso, por ejemplo, una persona que ha experimentado trauma, le hacemos preguntas como las que aparecen acá, porque estas preguntas suponen que la persona tiene algo, ¿no? Tiene un recurso, una herramienta, una cualidad que puede estar ahí escondida, pero está, ¿ya? En algún lado, ¿no? ¿Cómo has logrado mantenerte de pie? ¿Cómo enfrentaste esa situación? ¿Cómo pudiste salir de ahí? ¿Cómo conseguiste pedir ayuda, no? ¿Por qué crees que esas personas estuvieron a tu lado en ese momento tan difícil? ¿Qué vieron ellos en ti que estuvieron dispuestos a ayudarte? ¿Cuál de tus cualidades estuvo detrás de que hayas conseguido dar ese paso?
¿Qué valores tuyos explican que hayas tomado esa decisión y no otra? Estas preguntas son ejemplos que se basan en la idea que anteriormente compartí. Se basan en la idea de que las personas cuentan con herramientas. ¿Ya? Como decía Erickson, Erickson decía que las personas saben, pero no saben que saben. Y es en el encuentro con el terapeuta o en ciertas condiciones especiales que permiten justamente que la persona se conecte con ellos, en donde estos recursos y estas cualidades afloran. ¿Ya? Esto que ustedes leen acá, si son especialistas en terapia sistémica breve, van a reconocer lo que llamamos preguntas de supervivencia y preguntas de afrontamiento. Esos son los que aparecen aquí registrados. Y en el esfuerzo que hace el consultante por responderlo, es donde encuentra, ¿no? Que quizás es una persona valiente, quizás es una persona esforzada, quizás es persistente, quizás a pesar del abandono de gran parte de su familia, estuvo ese primo igual ahí presente para darle la mano cuando lo necesitó, entre otras cosas que probablemente en el día a día nos pasan por alto. ¿Ya? Se dice en la jerga narrativa de que las personas cuando llegan a terapia llegan saturadas por el problema. Que es la misma idea, no es que no tenga recursos, es que no los ve, porque su discurso está saturado por el relato del problema. ¿Ya? Nosotros nos gusta encontrar estas pequeñas perlas en su discurso, que esto permite justamente amplificar aquello que parece sí estar funcionando en esa persona y en esa vida. Esta es una frase que no es mía, es compartida por gran parte de quienes seguimos este modelo, pero el dibujo que ven ahí, una colaboradora intentó dibujarme a mí, ¿ya? Y le quedó algo parecido al señor Miyagi, digo yo, ¿no? Y es una frase que aparece en el libro que está en la esquina, ¿ya? Que es la terapia sistémica breve de la teoría de la acción, que salió hace como un par de meses atrás, y que bueno, aprovecho a hacerle publicidad, ¿no? Y la frase es, todas las personas, sin excepción, cuentan con recursos por el solo hecho de vivir, porque vivir nos exige, ¿no? Hacer cosas día a día, eh, y eso implica que contamos con herramientas para ello, ¿ya? Una tercera idea es que este modelo, la terapia sistémica breve, promueve un cambio activo. Promovemos que las personas cambien. ¿Tá? Eh, Obviamente nos interesan también otras cosas, que el consultante logre encontrar un relato coherente de su vida y su identidad, pero con el fin de que las cosas que hoy día le están afectando en algún momento dejen de afectarle de la misma manera, ¿no? El cambio, por lo tanto, es nuestra principal orientación, para allá, hacia allá vamos. Lo que no resulta tan difícil, porque los seres humanos estamos constantemente en cambio. ¿Ya? El cambio es lo que nos hace propiamente humanos. De hecho, lo menciona un poeta chileno, Pablo Neruda, cuando dice, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Es decir, todos nosotros cada día vamos adquiriendo conocimientos nuevos, vamos a lo mejor perdiendo algunos conocimientos también, pero nosotros fluimos, ¿no? A propósito, ese río que ven ahí es el río Laja, en el Salto en Laja, que queda en la región del Biobío, que es mi región aquí en Chile, para que alguien más se anime a venir aquí a acompañarnos y visitarnos aquí en Chile, ¿no? En un salto muy bonito que queda en mi región a una hora de donde estoy en este minuto parado. ¿Ya? Y muestra un río porque el río también fluye, ¿no? Un río está en constante movimiento y tal como decía Heródoto, una persona no se baña dos veces en el mismo río porque ni el río ni la persona son las mismas. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Si yo les pregunto a ustedes por una característica de identidad no preferida, de ustedes, cualquiera, ¿no? Probablemente algunos dirán tímidos, mal genios, irritables, algunos dirán, no sé, yo de mí digo ansioso, yo me considero un hombre ansioso, ¿no? Y si empezamos a mirar si siempre somos ansiosos, o a veces estamos menos ansiosos y a veces estamos más ansiosos, nos vamos a dar cuenta que en general nuestra vida fluctúa. Quienes se definen como tímidos, de todas maneras van a encontrar momentos en que sí se atrevieron a hacer algo que les importaba, y otros momentos probablemente donde se cohibieron completamente y no hicieron algo que querían. Pero la vida de todos es fluctuante y ninguna característica, por muy
vinculada, tengamos esa característica a nuestra identidad, ninguna de ellas es invariable. Todas varían, ¿ya? En más y en menos. Por lo tanto, una persona que se define a sí misma como depresiva, traumatizada, abusada, por decir alguna cosa, probablemente encuentre momentos en su vida en donde a lo mejor esa experiencia de abuso no ha tenido tanta influencia, o momentos en su vida en lo cual a lo mejor, a pesar de sentirse desanimado, igual tuvo ánimo para hacer algo que le importaba, entre otras cosas. Piensen ustedes mismos en su propia vida con la característica de identidad que eligieron, ¿no? Si nosotros prestamos atención a esos momentos y los ampliamos, probablemente encontremos también más recursos. Si me preguntan a mí en qué momento estoy menos ansioso, y yo te tendría que ser un solo momento, bueno, cuando armo un rompecabezas. Cuando armo un rompecabezas me concentro tanto que se me olvida el resto de las cosas. Y resulta, por lo tanto, que quizá yo tengo una capacidad importante para concentrarme en cosas presentes si esas cosas son importantes para mí. Y probablemente si lo hago, si empiezo a hacer actividades importantes para mí concentradamente, probablemente la ansiedad también en esos minutos va a desaparecer. ¿Ya? Ese es el poder de las excepciones. Yo diría que la excepción, el buscar la excepción, es el ladrillo fundamental de la terapia breve centrada en soluciones y por lo tanto un elemento importante en las terapias sistémicas breves. ¿Ya? Me pregunto, ¿cómo estás? ¿En qué momento estás sentido, aunque sea un poco mejor? Porque incluso las personas que se sienten pésimos, hay momentos en que han logrado sentirse un poco mejor. ¿Ya? Cuéntame de alguna vez en la que sentiste que tu rabia no estaba presente. Estoy pensando en alguien que está muy enfadado, ¿no? Con la vida, con alguien en particular, etcétera. Dime alguna situación en la que sentiste que tu rabia era menos intensa. Cuéntame de alguna oportunidad en la que, aunque sentiste rabia, esta no logró que perdieras el control. O la última, ¿qué cambios positivos has observado desde la última vez que nos vimos? Todas son preguntas que orientan a encontrar y ampliar excepciones. Y al ampliarlas, al preguntar detalles sobre lo que ocurrió, vamos a encontrar recursos y vamos a encontrar soluciones. Eh, por lo tanto, por supuesto que la fase que viene es ampliar, ¿no? Y podemos ampliar, por ejemplo, con preguntas como esta. Voy a repetir una que aparece anteriormente. Cuéntame de algún momento, en momento en que te hayas sentido más tranquilo. Bueno, ¿qué hiciste en ese momento? ¿Qué fue diferente en ese momento? ¿Qué más hiciste distinto que te permitió sentirte más tranquilo? Y así. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿No? ¿Cuáles de esas cosas que hiciste en ese momento puedes seguir haciéndolas hoy? ¿Y con cuál de ellas podríamos comenzar para ver qué ocurre? No pregunta escalonada, no tienen que hacerse todas de la misma manera, porque esto depende de la conversación que desarrollemos, pero nos van dando una idea de cómo sostenemos las conversaciones con nuestros consultantes. Sostenemos conversaciones creyendo en ellos, creyendo que pueden y creyendo también de que existen momentos en que quizás, aunque ahora no lo vean, sí han podido resistir el impacto de una experiencia como un evento traumático o un abuso sexual. De hecho, a mí me gusta mucho repetirle a mis consultantes que han sufrido abuso, de que el abuso sexual que ellos vivieron efectivamente influye en sus vidas, eso es innegable, pero no la determinan, no deciden por ella y sobre todo no deciden lo que viene de aquí en adelante, de que a pesar de su influencia hay un momento en que yo puedo volver a tomar el control y definir objetivos en mi vida y dirigir mi vida hacia esos objetivos, ¿no? Y por lo tanto, como lo vamos a ver hacia el final, probablemente incrementar la agencia personal es también uno de nuestros propósitos más importantes, que la gente recupere su agencia. Tengo que aquí aclarar de que cuando dije que el trauma desconecta a la persona de sus recursos, entre aquellos elementos que se desconectan es su sensación de control.
su sensación de que es capaz de controlar su vida, porque le pasó algo sin desearlo y por lo tanto tiene la impresión finalmente de que es una veleta, no sé, eh, al amparo del viento, ¿no? Que el viento sabrá para dónde va, pero que la persona no conduce. ¿Ya? La terapia debiese lograr que las personas vuelvan a sentir que son capaces de conducir su vida, lo que no niega sin duda las malas experiencias que pudieron haber vivido. Cuarto principio, asumimos una actitud flexible, ¿ya? Para lograr que las personas eh, sean capaces de vislumbrar caminos que probablemente estaban tapados, tienen que flexibilizarse, ¿no? Pero para flexibilizarse ellos tenemos que flexibilizarnos nosotros. Y por eso probablemente vamos a tener que desprendernos un poco de nuestras técnicas favoritas y ser capaces de acomodarnos a nuestros consultantes. ¿Ya? De Chaser, que algunos lo reconocerán como el padre de la terapia breve centrada en soluciones, desconociendo muchas veces la enorme influencia de Inso Kimber en el mismo modelo. Pero De Chaser decía de que las personas eh, se resisten cuando el terapeuta intenta obligarlas a hacer cosas que no están dispuestos a hacer. Es decir, la resistencia. ¿Por qué surge la resistencia? Porque el terapeuta lo obliga a cumplir con ciertas reglas o a hacer ciertas tareas o responder ciertas preguntas, pero la persona no está dispuesta a hacerlo. Y por lo tanto el problema no es de la persona, el problema es interpersonal. Y por lo tanto el esfuerzo por acomodarse a lo que el otro está dispuesto a hacer tiene que ser del terapeuta. Entonces buscamos un terapeuta flexible. ¿Ya? Este problema de los 9 puntos es bastante popular, probablemente muchos lo conocen, así que no les voy a pedir que hagan el experimento en sus cuadernos, pero si lo quieren hacer, lo hacen. Consiste en unir los 9 puntos por 4 líneas rectas, sin saltarse ningún círculo y sin dejar ninguno fuera. Entonces, claro, si yo hago 1, 2, 3, 4, me queda el del medio fuera. Si yo hago 1, 2, 3, 4, dejo afuera. Si hago 1, 2, 3, 4, dejo ahora esta afuera. Y el problema consiste en, bueno, encuentre la solución. ¿Cómo puedo unir esos 9 puntos con 4 líneas rectas sin levantar el lápiz de la tarjeta y sin dejar ninguno fuera? Y las personas, tras muchos intentos, insisto, ustedes mismos pueden intentar hacer ese intento en sus cuadernos, y uno les muestra la solución, la gente se sorprende. La solución es esta: 1, 2, 3, 4. Y es donde la gente se dice, ¿y se podía salir del cuadrado? Y uno responde, ¿qué cuadrado? Nadie les dijo que había un cuadrado. El cuadrado estaba en tu cabeza. Es decir, te pusiste ciertas reglas que te impiden solucionar ese problema. Y eso mismo ocurre en la vida. En la vida tenemos ciertas reglas, por ejemplo, de todos los problemas hay que hablar, o no se debe hablar ningún problema, o nadie me va a ayudar, de esto tengo que salir solo. Reglas que nos ponemos que nos impiden encontrar soluciones. Y en la manera en que nosotros rompemos esos esquemas rígidos, entonces las soluciones empiezan a llegar. Uno de los elementos que más me gusta de la terapia sistémica breve es que justamente permite construir soluciones creativas que probablemente la persona no había visualizado antes. El mismo uso, por ejemplo, de la buscar soluciones es novedoso para las personas, no buscan soluciones. La mayor parte de las personas frente a sus problemas trata de encontrar la causa. Y claro, la causa A, B, C o D que yo intente buscar son todas formas de resolver el problema de los 9 puntos sin salir del supuesto cuadrado. Pero cuando uno le dice que no, esto se trata también de encontrar soluciones, se salen de ese esquema y son posibles ellos de visualizar otras ideas, ¿no? O el uso de la externalización, el mirar el problema como algo externo y no como forma parte de mi identidad, también es salir de los 9 puntos, porque la gente habitualmente no hace eso. La mayor parte de las personas cree que los problemas son ellos, ellas, y no ven el problema como algo aparte, distinto a mi identidad y que tiene a su vez su propia historia. Cuando uno se los muestra, surgen
ideas a borbotones. ¿Ya? Hacemos estas preguntas, ¿no? ¿Qué hace que el problema aún no haya sido resuelto? ¿Qué el problema no se ha resuelto hasta el día de hoy? Y quizás, si indagamos los intentos de solución de la persona, vamos a encontrar que por mucha variación que se observe entre ellas, son todos más de lo mismo. ¿Qué hace que el problema se haya mantenido hasta el presente, ¿no? ¿O qué ya has intentado para solucionarlo? ¿O qué has intentado hacer y no les ha dado resultado? ¿Ya? Son todas preguntas que formulamos justamente para encontrar esos intentos de solución muchas veces rígidos y repetitivos que finalmente no solucionan absolutamente nada. Piensen, por ejemplo, en lo que hace una persona que tiene miedo al abandono para no ser abandonada. Parecen hacer cosas contrapuestas. Por ejemplo, no vincularse o eh, establecer vínculos tremendamente dependientes. Pero con ambas, el no vincularse o hacer vínculos extremadamente dependientes terminan provocando que otras personas se alejen. Y por lo tanto, a pesar de ser tan distintas, son simplemente más de lo mismo. De ahí la necesidad, por lo tanto, de buscar otra forma de solución y para eso necesitamos flexibilidad nuestra y también generar esa flexibilidad en nuestros consultas. Este es un diálogo que siempre tengo con los padres cuando trabajo con adolescentes o con niños. ¿Qué resultado le ha dado retar a su hija todos los días para que estudie? ¿Qué resultado te ha dado eso? Ha sido peor, ahora no solo no estudia, sino que además se encierra y evita hablar conmigo. ¿Y qué ha hecho usted a continuación para que se ponga a estudiar? Pues la sigo retando, tiene que hacer caso en algún momento, es por su bien. Entonces, ¿podemos decir que hasta el momento la estrategia de retarla no le ha dado resultado? Así es. ¿Y usted está dispuesto a dejar de lado lo que no ha funcionado y probar con algo diferente? Bueno, si existe otra forma, claro que sí, ¿no? Muchos padres también insisten con las mismas formas de solución cuando finalmente no llegan absolutamente a nada. Penúltimo principio, hoy día tratamos a nuestros consultantes con respeto. Yo diría que todos los modelos van a decir que tratan a sus consultantes con respeto, pero hay modelos que se arrogan la facultad de saber más del cliente que el propio cliente. Nosotros intentamos mantener una eh, curiosidad genuina por saber del consultante a partir de sus propias palabras, sin suponer, eh, aunque eso a veces es tan difícil, que la respuesta ya la tenemos, ¿no? Eh, por otro lado, también hay modelos que se arrogan la necesidad de decidir por sus consultantes. Por ejemplo, la idea de obligar a las personas a hablar de sus experiencias traumáticas con el fin de liberar la energía ahí contenida en forma de catarsis. Lo que estamos haciendo ahí es decidir por nuestros propios consultantes si hablar o no hablar de un tema. Y en eso nosotros somos tremendamente cuidadosos porque además la evidencia muestra que si una persona que no quiere hablar de algo se lo obliga a hacerlo, puede provocar una retraumatización, una revictimización. Y por tanto nosotros decimos, vamos a hablar de lo que tú quieras hablar. Hasta el momento en que tú desees o no seguir haciéndolo. Y en la medida que sientas que eso te puede ser útil. Pero intentamos o hacemos todo lo posible para que esas decisiones las tome el consultante y no nosotros. Por lo demás, eso ya es correctivo, porque un consultante que ha vivido una experiencia traumática y por lo tanto siente que el mundo se mueve sin su anuencia, el darle el control de lo que se habla y lo que no, termina resultando también reparador de esas mismas ideas que se empiezan a construir. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros creemos que se debe respetar la decisión de una persona de no querer hablar, por ejemplo, de la muerte de un ser querido de una experiencia traumática. Y aún así es posible preguntar, ¿cómo afectó a su vida esa experiencia? O sea, si la persona no te quiere hablar del trauma, lo respetamos, pero preguntamos, ¿cómo ha sido su vida a partir de ese evento? O la pregunta, ¿cómo lo hizo para lograr cosas importantes? Por ejemplo, terminar sus estudios, a pesar de haber vivido esa mala experiencia.
Eso también lo preguntamos. Y fíjense que ahí no estoy indagando sobre la que la persona no quiere hablar. Y si el efecto de esa experiencia en su vida se resolviera mágicamente, usted pudiera desde ahora seguir con la vida que desea, ¿qué cosas cambiarían y qué sería distinto? También estoy hablando de futuro, no estoy hablando de lo que le ocurrió. Note cómo es posible responder a estas preguntas sin necesidad de revelar absolutamente ningún detalle de la mala experiencia vivida. Como consultante que ha sufrido abuso sexual en la infancia, es crucial también respetar sus límites, ya que preguntar y presionarlos puede llevarlos a la revictimización, tal como les señalé, ¿no? Y de ese modo, en lugar de decir cuéntame sobre el abuso y preguntar detalles, se puede cambiar estratégicamente a quiero que me cuentes todo lo que consideres necesario en este momento para poder iniciar el proceso de ayuda. Y la persona decide de qué hablar. Si te hago una pregunta que no te sientes aún preparado para responder, solo dímelo. O parte el encuadre, iremos a tu ritmo, de modo que puedas elegir de qué hablar y qué dejar para más adelante. ¿Ya? Por último, promovemos la esperanza. ¿Ya? Una de las cosas que más me gusta del modelo de la terapia sistémica breve es que es un modelo tremendamente esperanzador. Yo he participado en conferencias, congresos, en donde han hablado distintos especialistas del tema del trauma y del trauma por abuso. Y a veces escucharlos resulta tan deprimente. Es como no se puede hacer nada, o lo que se está haciendo está mal, eh, o las condiciones no están dadas para generar un cambio. Eh, y yo lo escucho y me provoca no solamente malestar, sino también algo de enojo, ¿no? Porque a mi entender, siempre es posible hacer algo, aunque sea pequeño y aunque sea paso a paso. La inmovilidad nuestra eh, obviamente termina reforzando la desesperanza de nuestros consultantes. No quiero decir grandes cambios necesariamente, pero desde un principio ericksoniano, un pequeño cambio puede provocar otro pequeño cambio que se va agrandando y agrandando y agrandando como una bola de nieve. Es un principio de Milton Erickson. Y por lo tanto, no se trata de alcanzar grandes objetivos, sino de echar a andar la rueda del cambio. Hay una historia que representa en parte esta idea. Es la de Carl Rogers y el bulbo de flor. Él dice Carl Rogers que al bajar al sótano de su casa se encontró una bulbo de flor, que en Latinoamérica le llamamos papa, ya una papa de flor, que estaba seca, sin vida, muerta. Él toma este bulbo y lo lleva a la primera planta, a su jardín, para que reciba agua, sol y cuidado. Al cabo de un tiempo, esta papa que se veía muerta floreció. Y al hacerlo, Roger se preguntó si una papa, cuando se le ofrecen mejores condiciones capaz de florecer, ¿de qué será capaz el ser humano? Y a mi entender, las personas que han vivido experiencias de abuso justamente han vivido en condiciones que no le han permitido florecer como quizás ellos o ellas hubieran podido. Pero creo que no solo la terapia, sino otros encuentros humanos significativos pueden generar las condiciones para que este potencial, ¿no? De crecer, de superarse a sí mismo, ¿no? De desarrollarse, aparezca. Creo profundamente que uno de los propósitos más importantes de un psicoterapeuta es lograr que los consultantes florezcan. Y para ello tenemos que dar las condiciones para que eso se produzca. Y entre esas condiciones están muchas de las que hemos hablado hoy día. Confiar en ellos, confiar que tienen recursos, confiar que pueden y que con nuestro encuentro podrán también salir adelante. Frank señalaba que la esperanza es el sentimiento que el cambio es posible, incluso cuando no se sabe cómo, pero es posible el cambio. Y como ya les decía, el cambio no solamente es posible, sino que el no cambio es imposible. Todos cambiamos. Y por lo tanto, yo no imagino a un psicoterapeuta que no crea en el cambio. Snyder habla de la esperanza como una capacidad para establecer metas, generar rutas para alcanzarlas y mantener la motivación para seguir esas rutas. Lo que les señalaba al principio, tenemos que ayudar a nuestros consultantes que han estado dominados por el pasado, porque le han pasado cosas malas en el pasado,
a definir cómo quieren que sea su vida de aquí en adelante. Y luego de definir cómo quieren que sea su vida de aquí en adelante, sin la influencia perniciosa de su experiencia de abuso, definir caminos para lograr esos finales o esas metas de su vida. Y por supuesto, generar en el consultante, en el presente, la sensación de que puede lograr. Es decir, potenciar su agencia personal. Eh, Eso lo hacemos en la terapia propiamente tal, permitiendo que las personas confíen en que la terapia va a ser de ayuda sin duda, que confíen también en el terapeuta, y para ello es muy importante la relación, pero sobre todo que las personas en terapia logren, sobre todo tras una primera sesión, lograr confiar en sí mismos. Y para que las personas logren confiar en sí mismas, tenemos que mostrarle que han sido capaces de salir adelante, preservar lo que valoran y construir relaciones importantes a pesar de la experiencia que les tocó vivir. ¿Ya? Finalmente, dos frases para terminar. Una de Juliana de Norwich. Él no dijo, él, Dios, no serás víctima de una tempestad, o no pasarás penurias, o no padecerás enfermedades, sino que dijo, no serás vencido. La vida viene con problemas, de distinta índole, pero tenemos que desarrollar las herramientas para enfrentarlas, ¿no? Y una frase de Albert Camus, uno de mis autores favoritos: en las profundidades del invierno, finalmente aprendí que en mi interior habitaba un verano invencible. Muchas gracias. Ahí aparece una imagen de una de las playas de mi región, por si quieren venir a ver Ramuncho, a media hora de donde estoy en este minuto parado. Y abajo mi Instagram. Si es que alguien tiene el deseo de preguntarme algo, escribirme por interno, Felipe García Martínez, me escribo un DM, yo respondo prácticamente todos los mensajes que me llegan. ¿Está? Y si alguno se me olvida, me vuelven a escribir. ¿Ya? Eh, Eso es. Ya, no sé cómo estuve con los tiempos, sí, más o menos bien. Me pasé un par de minutos, tiendo a ser muy puntual. Perfecto, muchísimas gracias. Qué lujo y qué placer escucharte, Felipe. A los que ya nos gustaba este modelo, creo que simplemente nos hace que nos guste mucho más y que incluso entendamos mejor. Y a los que no conocíais tanto este modelo, seguro bueno, ha tocado algo por dentro, ¿verdad? Que os va a hacer querer seguir investigando. Tenemos ahora unos minutos que nos quedan para poder hacer preguntas, para poder hacerle preguntas a Felipe. Tenemos ahora el momento para poder aclarar alguna cuestión que se haya quedado en el aire o en la que queráis que podamos profundizar un poquito más. Así que si alguien quiere poder escribir su pregunta en el chat, yo se la voy a ir comentando a Felipe. Bueno, por aquí por el chat están poniendo que muchísimas gracias, espectacular, muchísimas gracias, Felipe. Y gracias al Instituto de la Pareja, gracias también. ¿Algún libro preguntan para profundizar un poquito más? ¿Has hablado de el último libro que creo que has escrito, Felipe? Sí, sí, de hecho, algunos de los cuadros que mostré en esta presentación, sobre todo cuando aparecen preguntas de ejemplo, están en el libro, que es La terapia sistémica breve, ya un libro que se puede encontrar en toda Latinoamérica y España, está disponible en las páginas de RIL, ¿no? RIL es una librería internacional que tiene tiendas en toda Latinoamérica y España. Entonces ahí lo pueden buscar. En todo caso, en mi Instagram, donde van a ver esa portada, aparecen abajo las páginas web de los distintos países, ¿no? Donde pueden conseguir ese libro. Pero hay más libros, ¿no? Hay un manual de técnica psicoterapia breve que pueden googlear porque es un libro editado por Editorial Mediterráneo en papel, pero que yo liberé hace algunos años atrás en su PDF. Así que lo van a encontrar en distintas cosas. Manual de técnica de psicoterapia breve. O también uno de nuestros últimos libros que se llama Problemas, Soluciones y Cambios, que ese no está en PDF, está en papel, pero lo encuentran en Busca Libre, lo encuentran en Amazon y en otras librerías también de Latinoamérica. ¿Ya? Problemas, Soluciones y Cambios, que tiene el Mm, subtítulo de Manual de Terapia Sistémica Breve. Ahí hay tres libros que yo recomiendo, pero el último, qué bueno, que es la terapia sistémica breve. Muy bien, gracias. Preguntan, ¿qué es lo más desafiante de trabajar con trauma?
Yo debo decir que no, no es fácil, ¿no? Generalmente viene con síntomas muy intensos y algunos de ellos no se resuelven con modelos conversacionales, ¿ya? Por ejemplo, el flashback, ¿ya? Y que requiere, por lo tanto, intervenciones más activas. Pero ¿saben qué me hace recordar una pregunta que me hicieron hace un tiempo atrás? Me preguntaron cómo sé yo que voy a ayudar a la persona que llega a mi consulta. ¿Cómo sé que la voy a ayudar? Y mi respuesta fue que yo no sé si voy a poder ayudar a cada persona que llegue a mi consulta, pero sí sé una cosa, y eso es que yo no me voy a rendir. Mm, Y eso también es lo que le pedimos a nuestros consultantes, ¿no? wow. Pregunta Pamela, profesor, cuando una paciente adulta con abuso sexual infantil mantiene una aversión a mantener relaciones sexuales, primero se debe intervenir en el trauma y luego, como segundo objetivo, psicoeducación en el área de la terapia sexual. Lo primero es reducir los niveles de malestar intenso que probablemente la persona está sintiendo. Muchas veces esa angustia, la reexperimentación genera niveles importantes de angustia, ¿no? Que se hace muchas veces insoportable, donde la persona termina disociada y eso obviamente impide generar una mínima calidad de vida muchas veces, ¿no? Entonces lo primero es el malestar, ¿no? Y luego de eso, por supuesto, prevenir secuelas, ¿no? Hacia el futuro o trabajar en la construcción de su identidad, en su calidad de vida entre otras cosas que son también sumamente importantes. Ujú. Además, decirte, Pamela, que precisamente en este curso del que estamos hablando, en este posgrado tenemos un módulo que es específicamente sobre terapia sexual en pacientes que han sufrido abuso sexual. Carmelo pregunta, a la hora de dar recursos a los pacientes, ¿son solo sacados a partir de sus excepciones o nosotros también podemos dar recursos? Si es así, ¿podría darse algún ejemplo? Vale, en general, los recursos más importantes son los que trae el mismo consultante. Eso es justamente lo que permite ahorrar mucho tiempo en terapia. Nosotros, si consideramos que los consultantes vienen con nada y hay que enseñarles todo, por supuesto que esto se termina siendo no solamente interminable, sino además contraviene el principio de que creemos en ello. Sin embargo, puede que hay algunas personas que no hayan desarrollado alguna habilidad importante, ya que les va a permitir lidiar con algunos aspectos de su experiencia que con las herramientas que tiene actualmente no les es posible lidiar. Pienso, por ejemplo, en niveles importantes de hiperactivación, que quizás con las herramientas que posee no logra disminuir los niveles suficientes que le permitan una vida cómoda y es necesario, por ejemplo, enseñar alguna técnica de desactivación. De esa manera podemos nosotros, lo mismo decir, todo pasa con el flashback, ¿no? El flashback tiene que aprender a lidiar con el flashback y muchas veces eso no viene espontáneo, ni lo ha hecho otras veces en su vida, o sea, no aparece dentro de sus recursos, su experiencia, ¿no? Y por lo tanto tenemos que a trabajar con él o con ella para generar o cambiar la manera en cómo se relaciona con su imagen intrusiva y de esa manera quitarle a esa imagen intrusiva el poder que está teniendo en este minuto. Parte siempre muchas veces con entender esa imagen, ¿no? Como, ¿por qué vienen esas imágenes? ¿No? Entonces sí, podemos trabajar también con la construcción conjunta de algunos recursos que pueden serles útiles para algunas cosas que les pueden estar ocurriendo. Ujú, muy bien. Aquí preguntan, ¿cómo dar esperanza a las personas cuyo único discurso barra identidad es la mala vida que ha tenido por culpa de sus progenitores, que no fue protegida? Bueno, bastante simple decirlo, no hacerlo. ¿Ah? La esperanza mira al futuro, ¿no? Y lo que aparece ahí en el comentario es una persona que está mirando hacia el pasado. Entonces, la pregunta acá es cómo aceptando, entre comillas, ese pasado, o sea, eso ya ocurrió, yo puedo construirme un futuro lo menos interferido posible con esa experiencia. O sea, en qué minuto o de qué manera yo puedo lograr que mi vida deje de ser tan impactada por esta experiencia negativa y poder tomar yo el control para construir el futuro que yo deseo. Ujú. Te preguntan si el consultante no lo ve como un problema, pero sí logra visualizar las recuperaciones que afectan en distintos ámbitos de su vida, ¿cómo abordar allí? Yo creo que eso es suficiente. Es suficiente que la persona observe que hay repercusiones negativas para sí misma o para personas que quiere para generar alguna motivación hacia el cambio.
no necesitamos que lo vea, como dices tú, como un problema. ¿Ya? Si reconoce que le trae implicaciones negativas, por ejemplo, que no logra mantener relaciones que le importan, entonces probablemente esté dispuesto a hacer algo para cambiar. Ujú. Muy bien, pues perfecto. O sea, la última pregunta. Vale, sobre esta formación, sí, Fernanda, esta formación está abierta a diferentes profesiones que de alguna manera van a abordar el abuso sexual desde su prevención hasta, en algunos casos, la intervención. Entonces, como le hemos abierto también a trabajadores sociales y a otras profesiones que podéis ver en nuestra página web, a quién se dirige. Para quien no tenga la página web, pues lo escribo por aquí, es ipareja.com y en ella vais a ver esta formación que hacemos y cualquier otra que vamos haciendo también, por ejemplo, estas masterclasses gratuitas. Entonces, empezamos este mismo mes, a finales de este mes, empezamos con experto clínico en prevención e intervención en abuso sexual. Como decía, vamos a ver tanto aspectos que tienen que ver con la prevención, con la valoración, con la intervención desde tres paradigmas diferentes y además, como apuntaba al final, también terapia sexual aplicada a pacientes que han sufrido abuso sexual, que es otra de las cosas que nos vamos a encontrar con mucha frecuencia en consultas si nos dedicamos al campo de la sexología. Así que bueno, espero que esta formación os pueda ayudar, que os hayáis podido llevar algo de la masterclass, seguro que sí. Y si decidís hacer esta formación, hoy recibiréis un correo con un código de descuento para que pues, podáis tener esa ventaja por haber estado participando o incluso también si la habéis en diferido, al haber estado inscritos también podréis recibir ese código. Os comento también que a lo largo de este mes de noviembre vamos a tener otras masterclasses sobre temas que pues, nos puedan interesar. Vamos a hablar de deseo sexual, claves para abordar el deseo sexual, el bajo deseo sexual en la mujer, en este caso la daré yo, y también claves para abordar el bajo deseo sexual en el hombre, que la dará Francisco Cabello. Así que también si os queréis inscribir, si estáis suscritos a nuestra newsletter, recibiréis esta información y si no, pues lo podéis hacer y os informaremos de todos estos temas que creo que nos pueden aportar algo a nivel profesional. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias a Felipe por todo lo que has compartido y por hacerlo siempre con esa pasión y claridad que te caracteriza. Y nos vemos probablemente en la siguiente formación. Un saludo. Muchas gracias. Saludos a todos, Saludo. todas.